1. El Congreso de España aprueba de forma definitiva la ley de amnistía a líderes del proceso. Madrid. El Congreso de los Diputados, Cámara Baja del Parlamento Español, aprobó la polémica ley de amnistía para los líderes del independentismo catalán. 2. Las Fuerzas Armadas rusas derriban un caza Su-27 y abaten a 1.500 militares ucranianos en la zona de combate. Las Fuerzas de Defensa Antiaérea rusas derribaron un caza Su-27, 24 drones, 8 misiles tácticos ATACMS y un misil antirradar HARM de fabricación estadounidense, comunicaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron al menos 1.520 soldados ucranianos en 112 zonas de la operación militar especial. 3. Lavrov señala que Rusia y China se consideran socios prioritarios. Moscú. Rusia y China se consideran socios prioritarios, declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. 4. Rusia envía la nave de carga Progress MS-27 a la Estación Espacial Internacional. Moscú. Rusia lanzó con éxito un cohete Soyuz 2.1A con la nave de carga Progress MS-27 que llevará provisiones y equipos a la Estación Espacial Internacional, EEI. 5. Comienza la mayor huelga de farmacéuticos de Francia en 10 años. París. Los dos mayores sindicatos profesionales de farmacéuticos de Francia convocaron para una huelga, la más grande en 10 años, informó la emisora de radio FRANCEINFO. 6. El Kremlin. La OTAN incita a Ucrania a seguir peleando sin sentido contra Rusia. Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, acusó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de alentar a Ucrania a continuar una guerra sin sentido contra Rusia. 7. Pekín aboga por cooperación de ejércitos chino y ruso para mantener la estabilidad global. Pekín. Pekín se muestra a favor de la cooperación de las Fuerzas Armadas de China y Rusia para mantener la estabilidad regional y global, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian. 8. El FSB frustra actos de sabotaje contra la infraestructura ferroviaria de Crimea. Moscú. Agentes de seguridad rusos frustraron actos de sabotaje contra infraestructura ferroviaria de la península de Crimea. 4 sospechosos fueron detenidos y un quinto murió al detonar un artefacto explosivo que extraía de un zulo, informó el Servicio Federal de Seguridad, FSB, por sus siglas en ruso. 9. Rusia destruye 10 drones ucranianos y 8 misiles ATACMS cerca de la península de Crimea. Moscú. Rusia frustró los ataques ucranianos con misiles y drones cerca de la península de Crimea durante la noche del 29 al 30, comunicó el Ministerio de Defensa. 10. El turismo podría ser la principal industria de Bolivia. ¿Qué se necesita para lograrlo? Una investigación de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, RSDS, sostiene que Bolivia podría obtener ingresos por $3.000 millones anuales si se mejora la conexión aérea entre las poblaciones. Entre otras mejoras, las principales propuestas que ofrece el Estado plurinacional. 11. Lavrov. Los esfuerzos de China podrían ser la antesala de una conferencia de paz sobre Ucrania. Rusia considera que una eventual conferencia internacional de paz sobre Ucrania podría basarse en las propuestas de Pekín para resolver la crisis entre Kiev y Moscú, dijo a la clave de la noticia el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. 12. La supuesta debilidad de Rusia fue un pensamiento mágico al que se aferró Occidente cuando se inició la crisis ucraniana en febrero de 2022. Los países occidentales creyeron en el pensamiento mágico de que Rusia era un estado débil. Pero la realidad es otra y ahora Kiev podría tener que aceptar un acuerdo de paz con las condiciones de Moscú, afirma la revista británica, Newsweek. 13. Agua más segura y limpia repercutiría en el bolsillo de muchos estadounidenses. Desde la Administración del Sistema de Abastecimiento de Agua del Sur de Florida señalaron que, aunque la nueva normativa tendrá un efecto positivo en la salud de los ciudadanos, el coste del uso de sustancias perfluoroalquiladas, PFAS, por sus siglas en inglés, por parte de los fabricantes repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos.
14. Rusia promueve su servicio de satélites en América Latina gracias a un acuerdo con Brasil. La empresa espacial Terratec, perteneciente al grupo ruso RKS, informó el 27 de mayo que había llegado a un acuerdo con la empresa brasileña Shamal Space para promover conjuntamente los servicios de telemetría por satélite en el mercado latinoamericano. 15. Rusia descarta nacionalizar los activos de empresas extranjeras que abandonaron su mercado. Moscú. Rusia no prevé nacionalizar los activos de las compañías occidentales que abandonaron el mercado ruso, y las medidas de respuesta de Moscú no alteran los derechos de propiedad, dijo a la clave de la noticia Dmitry Birichevsky, director del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. 16. Bielorrusia suspende el tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Minsk. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, promulgó una ley que suspende la aplicación del tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Face. En el país. 17. El exministro del Interior de Ecuador a juicio político por no ejecutar presupuesto. Quito. El exministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Guillermo Lasso, 2021-2023, deberá enfrentar este 29 de mayo un juicio político ante el Parlamento unicameral por presunto incumplimiento de sus funciones. 18. Lavrov llama a no participar en la conferencia sobre Ucrania en Suiza. Moscú. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, instó a los países a no participar en la conferencia sobre el conflicto en Ucrania que se celebrará en Suiza. 19. El gobierno de Cuba ve con recelo nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos para el sector privado. La Habana. Cuba ve con recelo las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos dirigidas a favor del sector privado en la isla, que incluyen el acceso a ciertos servicios financieros, porque no impactan en las consecuencias del bloqueo económico impuesto por Washington a La Habana desde hace 62 años, dijo el canciller Bruno Rodríguez. 20. Rusia alerta que política agresiva de OTAN le obligaría a acelerar construcción de misiles. Moscú. La política cada vez más agresiva de los países miembros de la OTAN puede empujar a Rusia a acelerar la producción de misiles de corto y medio alcance, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. 21. Moscú considera importante que el sistema político y judicial de Kiev funcione. Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó la importancia de garantizar el funcionamiento de los atributos del sistema político y judicial de Ucrania. 22. Suecia suspende su plan de enviar cazas Gripen a Ucrania. Suecia suspende sus planes de enviar cazas JAS-39 Gripen a Ucrania para permitir la introducción de los F-16, declaró el 28 de mayo en Bruselas el ministro sueco de Defensa, Pál Jonsson. 23. Rusia tacha de discriminación la prohibición del COI a los atletas rusos. Moscú. El ministro ruso de Deportes, Mikhail Degtyaryov, calificó de discriminación por motivos nacionales la prohibición a los atletas rusos por parte del Comité Olímpico Internacional, COI. 24. Kiev pierde un caza MiG-29, 5 tanques y más de 1.300 soldados en el último día de combates. En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron un avión MiG-29, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, las tropas rusas destruyeron un depósito de lanchas no tripuladas, material de aviación, un almacén de combustible y un taller de montaje de drones. En total, Kiev perdió hasta 1.305 militares. Gracias por vernos. Iván de México, la clave de la noticia. Estas fueron las noticias más destacadas del 30 de mayo del 2024. Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete al canal.